Hola, te doy la más cordial bienvenida a este Hangout. Mi nombre es Shabno Vargas Vázquez, profesor investigador de matemática educativa, en especial en ambientes multiculturales. Me interesa indagar las cuestiones relacionadas a la enseñanza, aprendizaje de la matemática en ambientes multiculturales desde la visión de los pueblos originarios. En épocas recientes, en años recientes, me he dedicado a la construcción y el desarrollo de un referente teórico metodológico desde la visión de los pueblos originarios, en este caso desde la visión de mi pueblo, pueblo al que pertenezco, hacia la educación, hacia la enseñanza, concretada en matemática educativa, que es mi especialidad. Muy bien, y ya en videos anteriores hemos estado trabajando y hemos estado discutiendo acerca de esta perspectiva y acerca del contexto y del surgimiento del Huehuencajan. Y como tal, hoy vamos a platicar acerca de la dimensión. Recordemos que dentro del Huehuencajan son tres dimensiones que se toman en cuenta para la formación humana, o las dimensiones de la vida humana en particular: la dimensión Ha'un, emocional, espiritual; la dimensión Yakan, la dimensión del desarrollo biológico psicosocial del ser humano; y la dimensión Wunman, que es la dimensión del desarrollo del pensamiento, mente o saber. En este caso, aquí vamos a hablar sobre esta tercera dimensión, la dimensión del Wunman. Y es que la dimensión Wunman es el que nos ha servido, o me ha servido a mí, como para concretarlo para el desarrollo o el diseño de materiales de enseñanza, para la enseñanza de la matemática, y también algunos ejercicios para la enseñanza de otras áreas del saber, tanto que construcción de materiales de enseñanza. Esta dimensión, y como las anteriores, también consta de 4 etapas. Ser muy tierno, log achten, ungachten, ser tierno; mug achten, ser maduro; y mag achten, ser macizo. Y tiene ciertas características particulares. No dependen de la edad del humano pueblo, no son disjuntas. Un humano pueblo puede encontrarse al mismo tiempo en distintas etapas de fortalecimiento en las tres dimensiones para alguna situación. Ahora, en cada uno, vamos a entender que en cada etapa, pues se van adquiriendo ciertos lenguajes, ciertos conocimientos, y pues no significa que tengamos que estar siempre en la parte del amacizamiento. Aquí se tiene el concepto de amacizar el conocimiento. Es como la manera en cómo se va madurando, y uno puede estar o el estudiante o el profesor o cualquier ser humano, en distintas etapas de fortalecimiento para cierto contenido o cierto concepto. La etapa, y cada una tiene características. Por ejemplo, la etapa Logachten, que es la etapa ser muy tierno. En esta etapa se inicia la construcción de los componentes fundamentales de la comunidad, caracterizándose por la transmisión del conocimiento del pueblo al humano. Se realizan los primeros acercamientos hacia algún tipo de conocimiento, utilizando como mentores a los humanos pueblos que han superado esta etapa. La siguiente etapa, que es ser tierno, el Ungarten. En esta etapa será cuando el humano pueblo, el humano colectivo, comienza a transformar el ambiente que le rodea de forma consciente, y comienza a tener un papel importante dentro de la actividad que está realizando, dentro de la comunidad en la cual se va desenvolviendo en los distintos espacios que recorre a través de su vida. Esta etapa es caracterizada fundamentalmente por el desarrollo del humano en las actividades, conocimientos iniciados en la etapa anterior, y aquí se dan los impulsos necesarios y suficientes para llegar con éxito a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la del Mughachten. Ahí en esta etapa se caracteriza por el establecimiento sólido de los conocimientos adquiridos en la etapa anterior,
y en otros aspectos a fin de verificar su pertinencia y su validez. La siguiente etapa, la última etapa, que es ser macizo, se caracteriza por la aplicación de los conocimientos adquiridos en diversos espacios para la solución de los problemas en los espacios en que se desenvuelve el humano pueblo. En esta etapa, el humano pueblo ha adquirido diversos conocimientos en los espacios de fortalecimiento de su vida y existencia y los puede explicar auxiliando a los demás para superar las dificultades en las que él ha pasado. Entonces, como vemos, tenemos estas 4 etapas pasando desde ser muy tierno hasta ser macizo en respecto al conocimiento o respecto al saber. Y es así que esta etapa nos permite explicar algún acercamiento hacia el aprendizaje. Y entonces así podemos entender que bajo esta perspectiva el aprendizaje, al aprender algo, pasa por un proceso de 4 etapas. Se inicia en una etapa muy tierna para finalizar en una etapa maciza del conocimiento. Se habla de amacizar el conocimiento. Y eso nos permite poder entender algunos cambios o cambios conceptuales y procesos cognitivos que ocurre en el humano, en el estudiante, si queremos hablar en el espacio escolar, y que así es como lo podemos contextualizar y es el que hemos utilizado para el diseño de material. Entonces, que en este momento nos quede como claro de lo que significa el tener estos 4 etapas como grandes etapas para el desarrollo del pensamiento y del saber. A su vez, cada una de las etapas tiene ciertos momentos. O sea, cada una de esas etapas tiene otros 4 momentos. Estos momentos, a manera enunciativa, son log, ung, mg y mag. Es decir, que para que el proceso que es acumulativo vaya pasando, es que en cada etapa se pasa por 4 momentos. Y estas mismas son porque se van autoconteniendo cada una de las etapas. Entonces, por ejemplo, el momento log es el primer acercamiento hacia algún conocimiento, el momento intentos sucesivos por aprender, MUG, estabilidad del conocimiento, y MAG, la aplicación del conocimiento. Ahora, como ya hemos mencionado, para el diseño, estas se tienen que ver reflejadas en el diseño de los materiales. Entonces, nos da una pauta para poder diseñarlo. Entonces, cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, que es lo que hemos hecho en el aprendizaje de la línea recta, por ejemplo, cuando estamos en la primera etapa de este material didáctico, de este material de enseñanza, pues ahí tenemos que concebir al estudiante o al aprendiente o a la persona que está aprendiendo como si estuviera en la etapa Logachten, de acuerdo al conocimiento. Entonces ahí la instrucción es de manera pues mimética, se le dan algunos conceptos, en algunos momentos se le incita a reflexionar, a cuestionarse, pero no de manera profunda, sino como por encimita. Luego, cuando ya estamos, se hace la intención de lo que se va a conseguir con ese material, se presentan algunos conceptos y luego cuando se está en la etapa Ungarten, que es la siguiente etapa, ahí se hace una serie de actividades, de acciones y retroacciones a fin de que el ser humano, el estudiante que está aprendiendo, pueda tener como estos momentos de reflexión en donde está realizando actividades, se hacen cuestionamientos, se le va preguntando qué es lo que estás observando, qué es lo que miras, qué es lo que a fin de que vaya construyendo una estabilización acerca de este conocimiento. Entonces, por ejemplo, en la línea recta se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Depende del objetivo. En este caso, el objetivo que hemos trabajado es que el estudiante relacione el concepto de la línea recta con su ecuación. Entonces, se le va cuestionando qué pasa cuando vamos cambiando los números en la ecuación, o al revés, cuando vamos moviendo la gráfica, qué pasa con la ecuación, a fin de que vaya realizando esa relación que existe entre la gráfica y su ecuación.
Y luego ya pasando a la siguiente etapa, que es la etapa Mchachten, ahí, como hemos dicho, es la estabilización del conocimiento. Entonces, se le van preguntando algunas cuestiones donde ya a lo mejor la ecuación, en este caso del ejemplo de la línea recta, se presenta ya en todo su conjunto y qué pasa con las rectas, y también se le van colocando situaciones conflictivas, como por ejemplo líneas verticales y líneas horizontales, a fin de que pueda platicar y si ahí sus observaciones son válidas o cuáles son las posibles ecuaciones. Luego, en la última etapa, la etapa más often, la etapa maciza, se le pregunta pues otras situaciones, tal vez colocando dos ecuaciones de la línea recta y que la sume a ver cómo quedaría su gráfica, algunas operaciones que tiene que hacer y también de la manera gráfica presentando algunas situaciones que le cause conflicto a fin de que pueda discernir entre las observaciones que ha realizado en todas las etapas anteriores y ahora cómo las va a ir estabilizando y si esas se aplican, cuándo no se aplican y que vaya conjeturando. Y también, pues ahí en la última etapa se hace énfasis en que pueda compartir su saber porque finalmente estamos en la etapa maciza y de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a esta perspectiva pues se van adquiriendo ciertas cosas. Y como ya hemos dicho, esto no depende de la edad del estudiante, entonces depende más del asunto de su conocimiento y del asunto en donde se encuentre, en el nivel educativo en el que se encuentre, y es como en mi caso, es en donde lo he puesto como dentro del espacio escolar, a fin de que sea tomado en cuenta esta visión y esta perspectiva para la construcción de estos materiales, pero no solamente ahí es donde ocurre Wegenkagen, sino que está también fuera del espacio escolar y sería importante comenzar a hacer algunos estudios fuera del espacio escolar utilizando la perspectiva del Wegenkagen para evidenciar pues algunas situaciones de aprendizaje que van ocurriendo en diversos lugares y espacios de aprendizaje, tales como quizás en el asunto del campo, quizás en el trabajo, quizás en el camino, quizás en el hogar o en las tiendas comunitarias, en el mercado, en fin, en diversos espacios en donde probablemente ocurran situaciones de aprendizaje. Y es que en todo momento, como dice Wegenkagen, aprendemos, porque finalmente cómo aprendemos a sembrar, cómo aprendemos a construir, cómo aprendemos a dibujar, y ahí hay que pensar que muchas de las situaciones que hemos expresado, o de acuerdo a lo que se encuentran imbricadas, van desde las emociones, desde nuestro desarrollo biológico psicosocial, nuestro desarrollo emocional espiritual y ahora esta otra dimensión del pensamiento, mente o saber. Y si nos damos cuenta, aquí hemos estado hablando, por ejemplo, del humano pueblo, del trabajo tequio y de la tierra vida en estos videos que hemos estado compartiendo. Y estos son como los principios fundamentales que soportan como que todas estas observaciones y que nos marcan algunas líneas de cómo se concibe, por ejemplo, al estudiante aquí, cómo se concibe al profesor mismo ahí, y qué es lo que se busca con este tipo de acercamiento o qué es lo que se tiene, más bien, no se busca, se tiene con este acercamiento al tomarlo en cuenta. Y entonces los videos hasta aquí vamos a estar hablando de estas dimensiones, ya las hemos visto. Posteriormente, más adelante, voy a estar compartiendo de los escritos que he realizado un poco o hemos realizado un poco más a profundidad de estos y sobre todo cómo ha sido su aplicación y los ejemplos concretos de la construcción de materiales de enseñanza. Y pues a través de ese también hemos tenido o he tenido la fortuna o la experiencia de organizar capacitaciones y semanas de actualización docente para profesores en ambientes multiculturales, en donde hemos utilizado esta perspectiva para justo mejorar la práctica docente, pero para justo atender a los estudiantes y realizar materiales de acuerdo al Wegenkagen, que son pertinentes, culturalmente pertinentes para estudiantes provenientes de pueblos originarios,
que no es el fin solamente para ellos, sino es una mirada desde esta comunidad, desde el pueblo y desde los pueblos originarios hacia cualquier ser humano para que se forme bajo esta perspectiva y que de esta manera podamos transformar pues alguna parte que necesitamos en las nuevas generaciones y, y ellos tengan una mejor formación que tanto necesitamos en estos tiempos que corren. Pues muchas gracias, me despido. Shabno Vargas Vázquez, profesor investigador en matemática educativa e impulsor de la perspectiva teórica metodológica Wegenkachen para la matemática educativa en ambientes multiculturales. Estamos en contacto.